Bueno, vamos a ver en qué nos cambió. Bienvenido, Germán Rolandi, a F5. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Germán es economista y, bueno, decíamos en el comienzo, se hicieron algunas medidas, no sé si son paliativas, si tratan de remendar algo. A ver, la disparada fue importante, termina afectando lo directo y lo indirecto de aquella gente que ante la incertidumbre, por las dudas, remarca. Pero el presidente dijo algunas medidas. Sí, las medidas que anunció básicamente son más de corte electoralista, como Claro. se dice, en el sentido de que apuntan a mejorar un poco la situación de determinados sectores que se presume que con la disparada del dólar van a estar probablemente peor, porque lo que todos ya están planteando es que la inflación, que venía descendiendo en los últimos meses, probablemente repunte nuevamente a partir de este mes. Entonces, para hacer frente a esto y junto con una caída del nivel de actividad importante, las medidas estas tienden a paliar levemente esa situación, pensando que las elecciones son en octubre, porque Claro. básicamente el horizonte de estas medidas es octubre. Claro, llegar a octubre, no irse antes de tiempo. No es un cambio de plan, son medidas que cambien un poco el humor social, ni que vayan a implicar un cambio. Es más, la gente hasta se enojó más. Y Porque creería- todo lo que termina criticando el presidente es lo que termina haciendo. Además, es verdad, son medidas muy de corte de... A ver, es obvio, es un gobierno que ya la meta es pasar los próximos meses, llegar a los próximos meses, entonces hasta incluso algunas medidas son por una única vez, un mes. 90 días de congelamiento del precio de la nafta claramente hace referencia a ese horizonte. Claro, temporal. porque a ver, con un dólar de... Si la nafta estaba al precio que estaba, porque había aumentado el dólar, con la devaluación que hubo, la nafta va a tener otro precio, evidentemente. Ya estaban descontando que iba a aumentar la nafta porque había pasado de 43 a 46. Imagínense ahora que pasó 60 y pico. Obviamente el precio de la nafta va a ser uno de los tantos precios que se ajuste. El resto de la economía, el precio de los autos, el precio de los electrodomésticos, por nombrar algunos, Claro. ya van a sufrir remarcaciones. Claro. Bueno, los autos, ahí estamos viendo unas placas que dicen medida económica, nafta, combustible. Bueno, el gobierno adaptará medidas para congelar, lo que decíamos, el resto de los combustibles por los próximos 90 días. Lleguemos a octubre, se llama esto el plan. Sí, básicamente deberían haber sido medidas que yo creo que el gobierno las estaba guardando, las estaba analizando, para que una vez conoció el resultado, que estimaban que hubiera sido una diferencia menor, esto les dé algún plus, digamos, Claro. como para descontar alguna pequeña diferencia, porque apuntan a eso, digamos, a cambiar mínimamente algunos sectores y con eso retomar un poco la iniciativa, pero no cambia la situación de crisis que estamos viviendo hoy. Sí, acá estamos viendo medidas, bueno, beneficio a trabajadores que pagan impuesto a las ganancias, bueno, aumenta un 20% el piso, bueno, esto es la deducción especial a partir de las cuales estos están calificados, digamos, son 2 millones de personas, pero, a ver, sí, estamos viendo una serie de cosas. Sí, Terminamos cayendo un poco en lo mismo. Sí, o sea, es poner un poco más de plata en el bolsillo de las personas, entre 2.000 y 5.000 pesos de acá a fin de año, por mes. Como te digo, es un ajuste, o mejor dicho, es un aumento de los ingresos para determinadas personas, pero que, descontando que la inflación va a acelerarse, es básicamente anticiparse a un problema que vamos a tener en los próximos meses. El humor social no debería por qué cambiar, porque ya la gente lo iba a pedir, estas medidas, o sea, no anticipan nada, no solucionan los problemas, simplemente compran un poco de tiempo. El gobierno claramente va a tener que sentarse y diagramar medidas que afecten más que nada al mercado cambiario. Claro. Ahora, Germán, se lo ve cada vez, pareciera que al presidente, yo no sé, viste que acá en los últimos tiempos, todo el tiempo se estamos diciendo los mercados. Uno está un poco hinchado, le infla un poco los ánimos, que tanto se habla de los mercados, cuando uno ve que mucha gente, el problema principal es el supermercado, no el mercado. Más allá que uno sí tiene que quedar bien ante los ojos del mundo. Ahora, cada vez que sale a hablar el presidente, se lo ve cada vez más castigado. O sea, Es que sí, yo creo que, digamos, fue un golpe fuerte el del domingo y el gobierno no tiene más soluciones, digamos. No hay, salvo que plantee algún cambio radical del modelo que estableció, digamos, no hay medidas mucho más para profundizar este tema, porque la crisis que estamos teniendo hoy en día es una crisis de credibilidad, una crisis de confianza. La gente, como vos dijiste, observa las medidas
y se queja igual, y se queja con razón, Claro. porque no le van a cambiar la vida, simplemente anticipan las consecuencias negativas que se van a devenir por este salto del dólar. Entonces, la gente ya básicamente no confía, ya lo dijo el domingo, creo que el voto ese fue una expresión de decir la cosa no funciona de esta manera, y probablemente cuando vaya yendo al supermercado en los próximos días se empiece a dar cuenta un poco de la magnitud del salto del dólar. Entonces, ¿cómo uno revierte la confianza? ¿Y cómo la revierte? En 90 días. Claro, bueno, hablando de la confianza, ¿no? Decía, el presidente apenas salió a hablar diciendo de lo que había pasado con los mercados. Y dice, no, bueno, en realidad yo no tuve nada que ver, se manifestaron los mercados. Dice, porque no quieren que vuelva el kirchnerismo. Ahora, tiraste una bomba, incendiaste todo y después le quisiera otro, bueno, podés colaborar también. ¿Cómo hace uno para pedirle al otro que va a entrar? Porque dice, bueno, él tiene que llamar. ¿Cómo hace la persona? ¿Por qué yo voy a llamar y decir, che, ¿necesitas una mano vos que me terminás de incendiar? Claro, bueno, esta es la crisis de credibilidad que tiene, en el sentido que dijo, no es culpa mía que se haya disparado el dólar, es culpa de que el mercado no le cree al que ganó las elecciones. Bueno, pero el que gobierna es uno. El otro podrá colaborar, podrá participar, pero no necesariamente se va a hacer cargo de ni de las medidas ni de las consecuencias sobre algo que básicamente no tiene el control. Claro. Ese es el gran, debería ser mensurado obviamente a partir de ahora en todas las declaraciones que realice, y debería tratar de suavizar, como salieron algunos economistas cercanos a Alberto Fernández, a decir que bajo ningún punto de vista se está pensando en un default ni en ninguna situación del estilo. O sea, la gente debe tomar credibilidad en torno a qué es lo que, o por lo menos empezar a vislumbrar cuáles van a ser las próximas medidas que podría llegar a aplicar Alberto Fernández. Claramente el gobierno no espera mucho más, porque el gobierno ya planteó un camino, y desandar ese camino o hacer un viraje fuerte para cambiar meses, claro. a 3 meses no tiene mucho sentido. De hecho, ya anticipó el mismo gobierno que si gana las elecciones, detrás de esto viene reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, porque son pedidos propios del Fondo Monetario. Bueno, tenemos un cogobierno en realidad, porque el Ministerio de Economía es terrible. Esto parece ficción, pero es verdad. En el Banco Central hay una oficina del Fondo Monetario. Sí, para auditar las cuentas permanentemente. Claro. O sea, tenemos un cogobierno. ¿Cuánto nos falta para ser República Dominicana y que realmente nos pongan, digamos, ellos la medida? Estamos en una situación como sería de convocatoria de acreedores, donde uno cree que tiene el poder de decisión, pero básicamente tiene que pedir permiso para básicamente todo lo que hace. Bueno, con el gobierno hoy estamos en esa situación. Queremos utilizar reservas para combatir el alza del dólar, y tenemos que pedir permiso porque esas reservas son básicamente plata que nos dio el Fondo Monetario. Queremos modificar algo de la política monetaria, tenemos que pedir permiso al fondo. Y si queremos modificar algo de la situación fiscal, también tenemos que pedirle permiso al fondo. Yo creo que estas medidas que anunciaron, que claramente van a implicar, según estimaciones, alrededor de 40.000 millones de pesos, van a tener que pasar por el filtro del fondo para ver de dónde se saca financiamiento, porque el compromiso con el fondo fue déficit fiscal cero, déficit primario cero. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata para cubrir estas medidas? De por sí, sería la primera cuestión. ¿Y qué va a suceder a futuro con los requisitos que plantea el fondo? Porque todo el mundo descuenta que va a haber una renegociación, porque el fondo pide que paguemos todo lo que nos dio del 2021 al 2023. Claramente imposible. Es imposible pagar. Imposible. Ajá. Hay que sentarse y negociar. Ahora, el problema es qué te van a pedir a cambio. Claro. Y ya sabés lo que te van a pedir a cambio. Sea Alberto Fernández o sea Macri el presidente, le van a pedir reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria. Ahora, ¿hasta qué punto en un país que se jacte de ser, digamos, independiente, una entidad financiera que es solamente un salvataje económico, que termina siendo como el prestamista, el tipo que te salva si vos perdés el laburo, es el que te viene a salvar momentáneamente? Ahora, ese tipo te dice, devolveme la plata, generalmente, pero no te dice, devolveme la plata y separate de tu mujer, dejala por una más vieja, que gaste menos, no te condiciona en ese sentido, no compres esta leche. Por eso, el Fondo Monetario no es tanto como si fuera un banco o si fuera un bonista cualquiera. Claro. El Fondo Monetario son los gobiernos poderosos del mundo, o sea, está atrás. O sea, la plata que nos dio el Fondo Monetario fue gracias al aval de Estados Unidos, que dijo,
vamos a prestarle a este país un poco más de lo que normalmente el fondo presta. Y atrás está Francia, atrás está el Reino Unido, está Japón, están los grandes países del mundo. Por eso el fondo funciona de esta manera, presta a los países. Cuando nosotros pedimos al fondo que nos refinancien, el resto de los países dicen, perfecto, nosotros te refinanciamos. Claro. Pero tenés que hacer algunos sacrificios, digamos. Claro. No es cualquiera que te lo está pidiendo, es el resto del mundo. Lo mismo sucedió en Europa. Esos sacrificios sabemos quién lo va a hacer. Sabemos qué Siempre son segmento de los la mismos. sociedad lo va a tener que hacer esos sacrificios. Siempre son los mismos, dicen. Y probablemente, sí, probablemente. Aparte, cómo varió la meta Macri, ¿no? Porque primero hay que cruzar el río, ahora hay que subir el Aconcagua. O sea, cada vez más alta la meta. Cada vez más lejos. ¿Y sí? Está cada vez más lejos. Ahora, ¿qué es lo que le espera al gobierno que venga? A ver, este gobierno tiene casi nulas chances de ser reelegido. El Turco Asís ayer ponía un tuit diciendo que hoy en día el macrismo tiene dos opciones. Tiene dos opciones, sí, nicho o tierra, como diciendo que ya estaba totalmente sepultado. Pero el gobierno que entre, ¿qué es lo que se encuentra? Pues se encuentra con un país totalmente endeudado, con medidas tomadas sobre los pelos, sobre la marcha. Y claramente lo que se va a encontrar va a ser una economía con más de 4 años, casi 8 años de estancamiento en términos de lo que es el PBI per cápita. O sea, la economía argentina tiene años que crece, años que cae, y ahora va a acumular 2 años de caída. Una inflación que claramente va a ser superior o cercana al 50%. O sea, vamos a haber acumulado en 4 años inflaciones altísimas. ¿Cuánto llevamos en 4 años de Macri inflación? Yo tengo una referencia que era... A ver, me acuerdo que la nafta, cuando todo iba a ser Venezuela, la nafta valía 12 pesos. Hoy vale 60 prácticamente. Sí. Y estamos, sí, más o menos esa sería la relación, porque es arriba del 200% seguro, casi un 300%. Sí, o sea, valía 12 mangos la nafta, vale 60. Y si vamos a acumular en 2 años consecutivos 50% de inflación, y en los previos acumulamos 25 y el primer año acumulamos cerca de un 40, sí, estamos por arriba del 200. A ver, no puedo mejorar ni una variable. Yo no dijera, supongamos que esta nota la hacemos, bueno, nosotros bastante venido menos, no sé si resistimos, vamos a poner una vara un poco más cercana, no vamos a llegar al 2050. Yo no sé si no soy tan optimista, no, 2050 lo veo difícil, pero supongamos 2050 y uno tuviera que recordar este gobierno de Macri que se va a decir, bueno, la verdad que tuvo sus cosas negativas, pero hay que destacar que el tipo, si hay algo que hizo bien, es... Y lo que todos destacan en términos de aspectos positivos fue el tema de la inserción internacional, donde muchos piensan que Argentina tiene que abrirse más al mundo, fue lo que estuvo haciendo, mejoró la relación con el resto de los países, solucionó el problema de la deuda. La situación, muchos dicen, institucional de Argentina, en el sentido de haber fortalecido el tema del federalismo, cuestiones más generales de la economía. Sí. Pero en el punto en el que todos destacaban que Macri debería haber funcionado bien es la economía. De hecho, si uno pensaba, si yo me voy 4 años para atrás, digo, ¿y en qué va a fallar Macri? Puede fallar en esto, en esto, en esto. En la economía, no creo que falle en la economía. No le puede no irle el 100% bien, pero era difícil que fallara. Claro. Bueno, igual a la familia de él no le falló la economía, ¿eh? Bueno, a la familia de él, a los cercanos, no le falló ninguno la economía. O sea, vos estás hablando del común de la gente. Del común de la gente. Uno tiene una idea romántica de decir, bueno, esa cosa que tienen todos, ¿viste? Que primero lo pronunciás decís, es rubio de ojos claros, es millonario. ¿Qué quiere? Quedar en la historia. No le interesa el dinero. No. Eso de que a nadie le interesa el dinero tampoco es tan así, supongo. Pero sí, los indicadores económicos claramente desmejoraron rotundamente en estos 4 años. Y el que venga va a tener que hacerse cargo de una economía estancada, con alta inflación, alto endeudamiento. Lo único positivo a destacar es que en términos de empleo los indicadores no han crecido abruptamente como fueron otras épocas del país donde ha habido crisis. La situación fiscal en principio parece equilibrada, pero va a haber que realizar esfuerzos. Lo único importante es que está condicionada la evolución a lo que planteamos recién del Fondo Monetario. O sea, el que entre sabe que sí o sí tiene que sentarse con el Fondo Monetario a negociar las reformas
y toda futura medida que quiera hacer. Claro. O sea, el Fondo Monetario, si viene Alberto Fernández, supongamos que ya es electo presidente, y dice, bueno, yo quiero aumentar el gasto y bajar impuestos, va a tener que sentarse y pasar por el filtro del fondo, porque el fondo no creo que acepte medidas de ese corte tan fácilmente. Bueno, pero a ver, el fondo está funcionando en el Banco de la Nación Argentina. O sea, es un organismo que está... Es como traer, no sé, como que pongo una empleada a trabajar en casa y me dice, no, basta, estas camisas no te las pone más. A partir de mañana vas a ser propietaria de remera. Yo me acuerdo cuando hablamos del fondo de la propaganda de un banco conocido donde decía, no le pidas a tu suegro, pedile al banco. Bueno, el Fondo Monetario es como nuestro suegro. El suegro uno le pide y ¿qué dice? Yo te presto, pero siempre viene algo atado a eso. Claro. Bueno, y los sacrificios de pedirle al suegro muchas veces terminan siendo peores que financiarse con un banco. Y sabemos cómo son las navidades, después que uno le debe al suegro, la Navidad, la Nochebuena, los 31 suelen ser complicados. Y la propaganda es muy cierta porque dice, no solamente tiene que ser, sino tiene que aparentar. Claro. De que sacar todos los imanes de todas las vacaciones de donde vos fuiste, sacarlo todo que parezca que sos austero. Sí. Bueno, el fondo lo que pide es eso, que parezcamos lo más austero posible. Bueno, ¿me puedo quedar un poco tranquilo, Germán, de acá a octubre? ¿En qué sentido? Y más o menos tranquilo, digamos. Que mi hijo va a poder seguir tomando la leche, que ya la estoy pagando ahora 50 y algo de pesos. Y probablemente suba un poquito más la leche. Suba un poquito más la leche. Sí. ¿Qué cosas, en qué podemos, sugerirle a esa persona que está mirando, que no está pensando en hacer inversiones importantes, pero sí por ahí abastecerse de alimento estos meses? Y sí, esa sería una decisión lo más acertada posible, digamos. Uno va a pensar que los alimentos van a empezar a subir, lo que máximo uno pueda, digamos, acumular, y sería lo más deseable, porque es probable que se corrijan los precios bastante hacia el alza. De hecho, estábamos dando algunos números, la inflación acumulada en términos interanuales a junio era del 55%, los alimentos subieron un 61%. En el mismo periodo. Siempre vienen acumulando mayor alza que el resto. Si pensamos encima que el salario se ajusta, en muchos casos, o trata de ajustarse al alza promedio, ya sabemos que estamos retrasados con respecto al alza de los alimentos. Los alimentos vienen subiendo más que el índice general y probablemente sigan en esa sintonía. Con lo cual vienen tiempos más difíciles. Más difíciles todavía. Muchas gracias, Germán. No, por favor. Gracias. Germán Rolandi, economista.